Escuchen esto. En el año 2006, Ronaldinho estaba en la cima del mundo, y lo digo en el sentido más literal posible. No solo había sido elegido el mejor jugador del planeta durante 2 años consecutivos, sino que además acababa de levantar la Copa de la Champions League. Todo esto sucedía menos de un mes antes del comienzo del Mundial. Ronaldinho era la imagen misma del fútbol, el ícono absoluto, el rostro en todas las revistas deportivas y el jugador por quien los aficionados estaban dispuestos a apostar hasta sus casas. No tenían ninguna duda de que, una vez concluido el Mundial y llegado el final del año, sería nombrado nuevamente el mejor jugador del mundo. Y sin embargo, apenas 18 días después, de regreso en Brasil, estaban incendiando sus estatuas. Ronaldinho no solo había decepcionado, había quedado eliminado del torneo sin marcar un solo gol, completamente opacado y derrotado por un Zidane de 34 años, a tan solo una semana de su retiro definitivo. Esto realmente lo afectó. Como su compañero Alexander Hleb dijo alguna vez de manera célebre, Ronaldinho comenzó a llegar al entrenamiento regularmente ebrio o con resaca. Antes de darse cuenta, pasó casi un año sin jugar para la selección brasileña. Guardiola, poco después, prácticamente lo expulsó del Barcelona, diciendo que era una mala influencia para Lionel Messi. Cuando llegó al AC Milan, el mundo ya lo veía solo como una vieja gloria, descontrolada y con sobrepeso, y Ronaldinho pagó un alto precio por eso. Pero 2 años después de llegar a Italia, Ronaldinho se había convertido en el máximo goleador de su equipo. Era también el máximo asistente de toda la liga italiana, promediando una participación directa en gol cada 98 minutos. De vuelta en Brasil, las encuestas revelaban que el 89% de la población deseaba verlo en el Mundial de 2010. Romário, Mauricio Ramalho, Vanderlei Luxemburgo y prácticamente todas las figuras importantes del deporte en Brasil hicieron campaña a su favor. Y sin embargo, cuando finalmente se hizo pública la lista oficial de convocados, su nombre no estaba ahí. Ronaldinho había perdido su oportunidad de redimirse, y hasta el día de hoy muchos creen que ahí terminó su carrera de élite. Pero precisamente por eso hice este video. Esas personas están rotundamente equivocadas. Después de otros 6 meses sumergido en la autocompasión, algo despertó en Ronaldinho. Anunció públicamente que, aunque para entonces tendría ya 34 años, haría todo lo posible por llegar al Mundial de 2014. Con su reputación destruida en Europa, el primer paso lógico era regresar a Brasil. Solo debía decidir a qué club exactamente. Todo el mundo creía que volvería al Gremio, pero si hay algo que deben saber sobre Ronaldinho, es que su hermano y agente siempre tuvo la última palabra. Y digamos que no es la persona más sentimental del mundo. De hecho, no le importó en absoluto que Ronaldinho hubiese declarado a la prensa que, si fuera por él, ya estaría en el Gremio, ni tampoco que hubiese estrechado la mano del presidente del club, ni siquiera que Gremio ya hubiese comenzado a preparar su presentación. Cuando Flamengo apareció con una oferta millonaria, su hermano cambió radicalmente de opinión sin titubear ni un segundo. Toda esta situación fue tan descarada que incluso el propio Pelé calificó la transferencia como un proceso enfermizo, mientras que el presidente del Gremio llegó a insinuar públicamente que el hermano de Ronaldinho era un psicópata. Como imaginarán, los hinchas jamás perdonaron a ninguno de los dos. De cualquier modo, Ronaldinho fue seducido hasta cambiar su decisión gracias a la famosa cláusula de las discotecas, que le permitía por contrato salir de fiesta 2 noches a la semana. Así, el acuerdo se cerró, y la mitad de Río de Janeiro enloqueció. 20.000 aficionados se agolparon en el centro de entrenamiento del club, literalmente derribando las puertas para poder ver a Ronaldinho. Y no exagero al decir que el jugador parecía incluso asustado. Pero esos hinchas tenían razones para estar eufóricos. Sí, Flamengo era considerado el rey histórico del fútbol brasileño, el club con más campeonatos nacionales ganados. Sin embargo, solo un año antes, habían terminado apenas 2 puntos por encima del descenso. Ronaldinho era el salvador que necesitaban desesperadamente.
Nada más llegar al club, lo nombraron capitán, lanzador oficial de faltas y corners. Prácticamente le entregaron todo al grito de «Por favor, sálvanos». Y no bromeo cuando les digo que apenas 9 partidos después, Ronaldinho ya estaba marcando el gol decisivo en la final de la Copa Guanabara. Eso es lo que se llama tener un impacto inmediato. Lo curioso es que también ganaron la Copa de Río, lo que generó un problema inesperado, pues los campeones de ambas competiciones debían enfrentarse en una final para decidir el título del campeonato carioca. Pero como Flamengo había ganado ambas, simplemente tuvieron que entregarles el trofeo directamente. Pero no crean ni por un segundo que Ronaldinho se había convertido repentinamente en un hombre disciplinado, trabajador y sobrio. Durante todos esos meses, los fanáticos siguieron viéndolo saltar de discoteca en discoteca, hasta que, de manera hilarante, una vez iniciado el campeonato nacional, finalmente perdieron la paciencia. Y por perder la paciencia, me refiero a que un grupo de hinchas creó algo llamado Disque Dentuso, una línea telefónica para denunciar la presencia de Ronaldinho en cualquier discoteca. Según declaraciones textuales de un periódico, el plan era marcar a Ronaldinho como en un partido, presionándolo constantemente. Cada vez que recibíamos una llamada, enviábamos a alguien para encontrarlo y convencerlo de volver a casa. Aunque aseguraron recibir unas 4.000 llamadas, claramente el 90% eran bromas. Pero algo es cierto. Hasta ese momento, Ronaldinho había estado jugando bastante bien. Una vez que empezó esta vigilancia extrema, comenzó 13 partidos, marcó 12 goles y dio 5 asistencias más, liderando al Flamengo en una increíble racha invicta. E incluso iré un paso más allá. Apenas 6 partidos después del comienzo de esta etapa, protagonizó una de las mejores actuaciones de toda su carrera, en el encuentro conocido como el Partido del Siglo. Permítanme establecerles la escena. Neymar contra Ronaldinho, Santos contra Flamengo. Uno venía de ganar la Libertadores un mes antes. El otro estaba en medio de una racha en la que solo había perdido una vez en 42 partidos. Como dicen, que empiecen los juegos. 5 minutos después del pitazo inicial, el Santos se adelantó en el marcador y poco después Neymar asistió el segundo gol con una especie de chilena que dejó al público boquiabierto. Entretanto, se produjo posiblemente el fallo más increíble de la historia del fútbol, pero Neymar volvió para marcar el que sería elegido gol del año. Sobre esa obra maestra no queda mucho más que decir salvo una cosa. Había llegado la hora de que el rey le mostrase al príncipe cómo se hacían las cosas realmente. Tan solo 2 minutos más tarde, Ronaldinho anotó el gol más fácil de su carrera, casi empujando la pelota dentro del arco, y 4 minutos después, Flamengo volvió a anotar otro gol. A 2 minutos del descanso, Neymar cayó en el área rival y se cobró un penalti. Pero el ano intentó una panenca que resultó tan desastrosa que el portero de Flamengo se burló de él haciendo malabares frente a todos. Y apenas 58 segundos más tarde, Ronaldinho cobró un córner perfecto y David, el mismo jugador que había fallado increíblemente antes, empató el partido justo antes del descanso. Pero nuevamente, esto era solo la mitad del espectáculo. Al reiniciar el juego, Neymar marcó otro golazo espectacular, pero ahí fue cuando Ronaldinho realmente despertó. Primero ejecutó un tiro libre de manera magistral, rodando el balón suavemente por debajo de la barrera para empatar el partido, y luego, cuando el reloj ya marcaba el final, consciente de que quien anotara el siguiente gol no solo se llevaría la victoria, sino también el hat-trick personal, Ronaldinho recibió la pelota en el costado izquierdo, entró al área y definió magistralmente, marcando el gol del triunfo. Señoras y señores, el fútbol difícilmente podría ofrecer algo mejor que esto. Ronaldinho estaba cumpliendo el milagro que todos le habían pedido. Aproximadamente un mes después de este partido histórico, Flamengo estaba en la cima del campeonato brasileño, algo absolutamente impensable considerando que solo habían ganado un título nacional en los últimos 19 años. Era tan sorprendente la transformación del equipo que Ronaldinho incluso volvió a la selección brasileña. Pero entonces comenzaron los problemas. Verán, la única razón por la cual Flamengo había podido ofrecer a Ronaldinho ese contrato millonario era un acuerdo con una agencia de marketing deportivo llamada Traffic. Pero pronto,
Ambas partes empezaron a acusarse mutuamente de incumplir con sus responsabilidades, por lo que Traffic dejó de pagar. De inmediato, la motivación y el rendimiento de Ronaldinho se desmoronaron como por arte de magia. Dejó de marcar goles regularmente, y Flamengo entró en una racha negativa donde solo obtuvieron 4 victorias en 16 partidos, cayendo rápidamente al cuarto lugar. En medio de esta crisis, los fanáticos del gremio aprovecharon para burlarse cruelmente de él, agitando billetes de £1 con la cara de Ronaldinho impresos en ellos, mientras Flamengo caía derrotado por 4-2. Sin embargo, pese a terminar el año como máximo goleador del equipo, y con la directiva insistiendo en que encontrarían una manera de pagarle su salario por cuenta propia, Ronaldinho decidió quedarse una temporada más. Y aunque logró recuperar su nivel, siendo decisivo en los playoffs de la Copa Libertadores con un gol y una asistencia tras haber perdido el primer partido, además de terminar liderando la competencia en asistencias, apenas 5 meses después del comienzo de la temporada, su hermano y agente cometió un error irreparable. Un día entró en una tienda oficial del club, tomó 40 camisetas y salió sin pagarlas, afirmando que Flamengo le debía a su hermano mucho más dinero del valor de esas camisetas. La situación escaló tanto que uno de los directores financieros del club tuvo que bajar personalmente para resolver el incidente. El episodio fue tan humillante y escandaloso que terminaron rescindiendo el contrato del jugador inmediatamente. De repente, el arco de redención de Ronaldinho regresaba al punto cero, pero esto no lo desanimó del todo, porque a 500 kilómetros de distancia, el Atlético Mineiro ya se había anticipado a la situación. En el mismo instante en que su entrenador, Cuca, vio las noticias sobre la salida de Ronaldinho del Flamengo, llamó directamente al presidente del club y le dijo: «Nuestro número 10 ya nos está esperando». 6 días después, Ronaldinho firmaba su nuevo contrato. Esta vez nadie podía decir que todo se trataba del dinero, porque su salario era apenas la cuarta parte de lo que ganaba en Flamengo. Pero nuevamente, apenas surgieron rumores sobre su llegada, todos perdieron la cabeza. La primera vez que Ronaldinho visitó en secreto el centro de entrenamiento del Atlético Mineiro, había helicópteros de noticias sobrevolando, tratando de captar cualquier imagen del astro. Todos los periodistas creían que estaban locos por contratarlo, pero el presidente Khalil insistió con firmeza. Quizás esté loco, pero no tanto como para rechazar la oportunidad de fichar a Ronaldinho. Y razón no le faltaba. Al observar aquel equipo sobre el papel, parecía simplemente un grupo cualquiera reforzado por un solo crack. En la delantera tenían a Joe, que había fracasado estrepitosamente en el Manchester City, a Bernard, que posteriormente fracasaría aún más estrepitosamente en el Everton, y a Guilherme, un jugador que pasó de ser héroe de culto en Football Manager a jugar en la 4ª división. Desde cualquier perspectiva, aquel 11 inicial no tenía absolutamente nada impresionante. Incluso su entrenador, Cuca, era conocido por ser tremendamente irregular y había sido recibido con hostilidad por la afición, ya que provenía directamente del Cruzeiro, su eterno rival. De hecho, apenas la temporada anterior, Atlético Mineiro había evitado el descenso por apenas 4 puntos, lo que motivó muchas bromas diciendo que el club ni siquiera podía llenar su estadio con 2.000 aficionados. Pero todas estas críticas y burlas eran solo eso, palabras vacías. La realidad es que aquel era un equipo con hambre, formado por jugadores caídos en desgracia, desesperados por demostrarle al mundo que se equivocaba con ellos. Así que depositaron todas sus esperanzas en Ronaldinho. Como contó un compañero suyo en un podcast, podía llegar 1 hora tarde al entrenamiento y nadie decía nada. Nos quedábamos jugando rondos esperándolo. Incluso cuando no estaba en condiciones físicas para entrenar, Ronaldinho llegaba, esperaba a que se fueran los periodistas y subía a su habitación a descansar. La única condición que pusieron fue muy clara. Si llegaba ebrio aunque fuera una sola vez, quedaría fuera inmediatamente. Y así, con Ronaldinho arribando justo cuando comenzaba el campeonato brasileño, el momento era perfecto. Él no desperdició ni un solo instante.
3 meses después de su llegada, Ronaldinho ya había conducido al Atlético Mineiro a una racha impresionante de 14 partidos invicto. Incluso protagonizó un gol en solitario extraordinario, en el último minuto contra el Cruzeiro, sus grandes rivales locales. Pero aún más importante fue que, gracias precisamente a ese gol, este supuesto equipo destinado a pelear contra el descenso se mantenía en lo más alto de la clasificación del campeonato brasileño, con solo 18 partidos por disputarse. A partir de ahí, el equipo luchó con uñas y dientes para mantenerse en la cima. Pero después de 3 derrotas ajustadas, cayeron al segundo lugar. En medio de esta difícil situación, Ronaldinho sufrió otra tragedia personal. Su padrastro falleció repentinamente de un ataque al corazón, exactamente como había ocurrido con su padre biológico cuando él era niño. A pesar de esta dolorosa pérdida, y aunque tenía que disputar un partido literalmente al día siguiente, Ronaldinho no solo decidió jugar, sino que marcó apenas a los 12 minutos de iniciado el encuentro. No pudo evitar romper en llanto mientras celebraba su gol, pero siguió adelante y terminó el partido con una actuación inolvidable. Anotó 3 goles y repartió 2 asistencias, liderando al Atlético Mineiro hacia la victoria más contundente de su historia en el campeonato brasileño. De hecho, cerró aquella temporada con una racha impresionante de 11 contribuciones de gol en apenas 9 partidos. Sin embargo, pese a todos sus esfuerzos, se quedaron a 5 puntos del título. Aún así, había 2 grandes motivos para celebrar. El primero, Ronaldinho recibió el Balón de Oro, siendo elegido como el mejor jugador del país. Y el segundo, y más significativo aún, aquel segundo puesto les permitió clasificarse para la Copa Libertadores, lo que, además, devolvió a Ronaldinho a la selección nacional brasileña. Así, al año siguiente, con los retornos de los legendarios Diego Tardelli y Gilberto Silva al club, llegó el momento de superar todos los límites. La estrategia del Atlético Mineiro fue simple y directa: darle descanso a Ronaldinho durante la mayoría de los partidos del Campeonato Mineiro, reservándolo exclusivamente para desatar todo su talento en la Libertadores. Y vaya que lo hizo. Desde el primer encuentro de la competición, justo contra el São Paulo, Ronaldinho asistió los 2 goles que les permitieron ganar 2-1. Pero lo verdaderamente llamativo fue cómo se produjo la primera asistencia. Ronaldinho fingió pedirle agua al portero rival, Rogério Ceni, sabiendo que no hay fuera de juego cuando el balón viene de un saque lateral. Entonces pidió rápidamente la pelota y asistió a Jô, que marcó fácilmente. En el siguiente partido contra Arsenal de Sarandí, volvió a brillar intensamente. Fue nombrado jugador del partido al dar 2 asistencias a Bernard y ejecutar el centro que permitió al joven completar su hat-trick. En el siguiente duelo, contra The Strongest, Ronaldinho asistió el primer gol de Jô y anotó personalmente el segundo, logrando así una tercera victoria consecutiva por 2-1. Pero el verdadero desafío llegó cuando tuvieron que enfrentarse a The Strongest nuevamente, esta vez en Bolivia, donde la altitud es tan extrema que los equipos visitantes deben llevar tanques de oxígeno al campo. Para que entiendan la magnitud del reto, hacía 7 años que ningún equipo extranjero lograba ganar allí. Atlético Mineiro llegó 8 días antes solo para adaptarse, y aún así necesitaron toda su fuerza para lograr otra victoria por 2-1. Ronaldinho nuevamente fue clave, iniciando la jugada del primer gol y generando la presión que condujo a un autogol rival. Una vez logrado esto, Ronaldinho nuevamente se destacó frente a Arsenal de Sarandí en Argentina, convirtiéndose nuevamente en el jugador del partido al anotar un penalti, asistir otro gol y marcar uno de los tantos más espectaculares de todo el torneo. Finalmente, ya clasificados primeros del grupo, cometieron un pequeño desliz y cayeron en el último partido contra São Paulo. Irónicamente, esto permitió que São Paulo avanzara como el peor segundo clasificado, lo que significaba que volverían a enfrentarse en la ronda de octavos de final. Todo parecía normal hasta que Ronaldinho hizo una declaración en la entrevista posterior al partido. La verdad, no estoy preocupado. Este partido fue como un entrenamiento para nosotros.
Estas palabras enfurecieron profundamente a los jugadores de São Paulo y causaron una tormenta mediática, generando que miles de aficionados esperaran con ansias el fracaso de Ronaldinho y su equipo. En el partido de ida, São Paulo tomó ventaja apenas 9 minutos después del pitazo inicial, pero fue entonces cuando Ronaldinho apareció con un cabezazo perfecto para igualar el encuentro, celebrando efusivamente mientras gritaba a todo pulmón el lema del club. Luego ofreció una asistencia espectacular que fue decisiva para una demoledora victoria por 6-2 en el marcador global. Incluso en medio de esta intensa campaña en la Libertadores, Ronaldinho encontró tiempo para disputar la final del Campeonato Mineiro contra Cruzeiro. No solo lideró al equipo en el partido de ida con una asistencia clave, logrando la victoria más contundente frente a sus rivales en 6 años, sino que en el partido de vuelta, cuando Cruzeiro amenazaba con remontar, él mismo anotó el gol decisivo que aseguró el título. Las cosas no se calmaron después de eso. Tras perder 2-0 el partido de ida en cuartos de final de la Libertadores frente al Tijuana, Ronaldinho nuevamente apareció con una asistencia clave para iniciar una remontada milagrosa. Y en el partido de vuelta, con el marcador nuevamente en contra, volvió a asistir el gol decisivo. Aunque el milagro definitivo llegó cuando el portero Víctor, conocido desde entonces como San Víctor, detuvo un penal en el último minuto, haciendo que todo el estadio coreara emocionado. Yo creo. Pero entonces algo salió mal. Tras más de un año de sorpresivamente buen comportamiento, justo antes de disputar las semifinales, Ronaldinho apareció en la concentración del equipo completamente ebrio, en medio de la noche, con música a todo volumen desde un altavoz portátil. Al día siguiente, los jugadores fueron notificados de que el presidente ya lo había expulsado del club. Parecía que la historia tendría un final trágicamente anticlimático. Sin embargo, cuando los jugadores se enteraron de que Ronaldinho ya estaba en camino al aeropuerto rumbo a Río, tomaron rápidamente un auto, corrieron a buscarlo y lo trajeron de vuelta al centro de entrenamiento. Luego de una larga reunión en el vestuario, todo el equipo le dijo al presidente que ellos mismos asumirían cualquier responsabilidad por futuros incidentes, convencidos de que, si querían ganar la Libertadores, necesitaban a Ronaldinho con ellos. El resto, como dicen, es historia. Unos días después, Atlético Mineiro perdió nuevamente por 2-0 en el partido de ida de la semifinal, esta vez frente al Newell's Old Boys, liderado por Maxi Rodríguez. A pesar de que los críticos insistían en que Ronaldinho parecía fuera de forma y sin inspiración, apenas 2 minutos después de iniciarse el partido de vuelta, asistió a Bernard para abrir el marcador. Luego, cuando faltaban solo 10 minutos y parecía imposible romper la defensa rival, ocurrió algo increíble. Se apagaron repentinamente las luces del estadio. Durante la interrupción, todo el equipo se reunió al costado del campo. Nadie sabe exactamente qué les dijo el entrenador Cuca en aquel momento crucial, pero al volver al terreno de juego, consiguieron empatar milagrosamente el partido y luego lo ganaron en una dramática tanda de penaltis. Pregúntale a cualquier hincha del Atlético Mineiro y te dirá sin dudarlo que eso fue literalmente una intervención divina. Después de haber atravesado todas esas dificultades y desafíos, ya nada podía detenerlos. Por eso, cuando entraron al partido de vuelta de la primera final de Libertadores en toda la historia del club, perdiendo una vez más por 2 goles contra Olimpia, poco les importó que sus rivales ya hubieran comenzado a preparar las celebraciones anticipadas. Incluso cuando quedó claro que esa noche, Ronaldinho no tendría suerte frente al arco rival, después de 7 meses permitiéndole llevar todo el peso del equipo sobre sus hombros. Esta vez fueron sus compañeros quienes asumieron el protagonismo. Lograron empatar heroicamente la eliminatoria y forzar nuevamente una definición por penales. Media hora después, Atlético Mineiro era campeón de América por primera vez en su historia, y Ronaldinho finalmente había conquistado el único trofeo importante que aún faltaba en su vitrina. Cuando los periodistas lo abordaron, Ronaldinho solo tenía una cosa que decir: no hace mucho tiempo, todos decían que yo estaba acabado. ¡Que hablen ahora! Lamentablemente, poco después de esa noche gloriosa, Ronaldinho sufrió una ruptura muscular grave que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas, de la cual nunca logró recuperarse completamente.
Aunque su sueño de disputar un último mundial murió prematuramente, algo estaba claro. Al final, había logrado ser elegido el mejor jugador de América con 34 años. Y eso, sin importar lo que digan, es digno de admiración eterna.